El abdomen es una de las regiones más ricas desde el punto de vista semiotécnico, es una de las que más nos aportan en cuanto a signos, síntomas, maniobras, de manera que hemos tratado de delinear, de puntualizar los hechos más importantes, los hallazgos más importantes, y el doctor La Sala nos va a delinear las cuestiones que él crea más jerárquicas y que sean de mayor provecho para el alumno. Nos vamos a ocupar del examen físico del abdomen. Doctor, ¿cuál debe ser la posición del paciente y del médico? El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, como está la señora, con los dos brazos extendidos a lo largo del cuerpo, y el médico se ubica a la derecha del paciente. Por supuesto, tiene que haber una muy buena iluminación. ¿Cuáles son las regiones del abdomen y cuál es su utilidad? Bueno, como ya lo hemos mostrado en el fascículo, siguiendo reparos anatómicos y trazando líneas, se puede dividir al abdomen en 9 regiones topográficas. El hipocondrio derecho, donde se proyecta fundamentalmente el hígado, el epigastrio, donde está el estómago y la aorta abdominal, el hipocondrio izquierdo con el vaso, el flanco izquierdo y el flanco derecho, donde se proyectan los riñones, la región umbilical, donde la mayor parte está ocupada por el intestino delgado, fosa ilíaca derecha con el ciego y el apéndice, fosa ilíaca izquierda fundamentalmente con el colon sigmoideo y hipogastrio, donde se proyecta la vejiga y el útero en la mujer. ¿Y cuáles serían los aspectos más importantes a evaluar en el abdomen? Bueno, en el abdomen se aplican los 4 procedimientos semiológicos fundamentales: la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Y como siempre empezamos con la inspección. Por inspección uno puede ver la forma general del abdomen, y si el abdomen está deformado por alguna prominencia o por algún tipo de excavación. Existen diferentes circunstancias de abdomen prominentes. La prominencia abdominal puede ser generalizada, como ocurre en la citis, que hay una gran distensión de todo el abdomen dependiendo de la magnitud de la misma, o localizada en el hipocondrio derecho, y hablamos de vientre hepático, o en el hipocondrio izquierdo y hablamos de vientre esplénico. A veces por inspección uno puede ver latidos, por ejemplo en el epigastrio, un aneurisma de la aorta puede latir y verse en la inspección, se pueden ver movimientos peristálticos y lo que es importante también ver el movimiento del abdomen con la respiración. Si este abdomen tuviera un proceso agudo inflamatorio peritoneal, dado que los descensos de la diafragma y la distensión del abdomen exagerarían el dolor, el paciente tiende a respirar, a tener una respiración puramente costal superior y el abdomen se encuentra inmovilizado por una actitud antálgica. Otro aspecto importante del abdomen es evaluar si, por ejemplo, el ombligo está realmente umbilicado. Todo proceso que aumente la presión intraabdominal tiende a evertir el ombligo, como ocurre en la citis. Y la otra cosa, la presencia de cicatrices por cirugías anteriores o de circulación colateral cuando está obstruida la circulación a través de la vena porta en el hígado para llegar a las suprahepáticas. Estos hechos de observación son de enorme interés y importancia semiológica. Ya que lo mencionamos, ¿cuál sería entonces el valor semiológico de los movimientos respiratorios, de la presencia de latidos y
de la presencia de movimientos peristálticos. Bueno, la pregunta es muy interesante. Reitero, la inmovilidad del abdomen con la respiración puede sugerir un proceso intraperitoneal agudo, concretamente una peritonitis aguda. La presencia de latidos puede estar hablando de ectasias vasculares como el aneurisma de aorta. Y la presencia de movimientos peristálticos que se hacen visibles pueden tener diferentes topografías. Por ejemplo, movimientos peristálticos o incluso la observación de una contracción en masa de un órgano ubicado en el epigastrio hablan de un síndrome pilórico en etapa de lucha. Es decir, uno puede ver el peristaltismo gástrico tratando de vencer el obstáculo de la obstrucción pilórica. Si nos trasladamos a las regiones laterales del abdomen, por ejemplo, en el cuadro llamado de suboclusión intestinal o tumor fantasma, se observa, por ejemplo, una zona distendida, supongamos en flanco o en hipocondrio izquierdo, y que esa zona distendida, sobre todo si uno la estimula con pequeños golpes sobre la pared del abdomen, adquiere peristaltismo, que es el intestino que está tratando de vencer el obstáculo distal, o sea, por ejemplo, una estenosis neoplásica del colon sigmoide. Si, por ejemplo, este peristaltismo logra vencer el obstáculo, ese abultamiento regional del abdomen va a desaparecer y se va a acompañar de dolor de tipo cólico que va a referir el enfermo, y esto es lo que se llama síndrome de suboclusión intestinal o tumor fantasma. Es decir, distensión localizada, hablamos de tumor, movimientos peristálticos acompañados de dolor cólico, eliminación de gases o presencia de ruidos hidroaéreos y desaparición del abultamiento, desaparición del tumor fantasma. Y ya que hablamos de deformaciones de la pared del abdomen, ¿cuáles serían los tumores más frecuentes que se pueden ver en el abdomen? Sí, que podemos encontrar. Bueno, un hecho frecuente, por ejemplo, en el hígado metastásico es observar la deformación del hipocondrio derecho. Cuando uno observa el hipocondrio izquierdo, los grandes vasos deforman y hasta levantan la parrilla costal y deforman el hipocondrio izquierdo y se proyectan hacia la fosa ilíaca derecha, que es el modo habitual del crecimiento esplénico. Por ejemplo, en el hipogastrio, un mioma uterino o un globo vesical, si el enfermo refiere que no puede orinar, es muy característico como deformación y tumor visible a la inspección. Otra pregunta, doctor. ¿A qué se denomina hábito de Chvostek? Es un hábito extraordinariamente importante de saberlo reconocer. El hábito de Chvostek se observa en el alcoholista con hepatopatía crónica, concretamente con cirrosis hepática. Tiene ginecomastia en el hombre, obviamente, habitualmente bilateral. Tiene distensión abdominal y pérdida del vello abdominal, que en el hombre, ustedes saben que el vello es medial y toma el aspecto triangular característico de la mujer. Es un hábito feminoide llamado de Chvostek, que en buena medida se debe a la mala metabolización de los estrógenos. Y tiene mucha importancia porque es difícil a veces mantener el diagnóstico de cirrosis hepática si uno ve un abdomen plano y con el vello normalmente distribuido. Bueno, esto nos llevaría entonces también a preguntarle qué características tiene el abdomen ascítico. El abdomen ascítico es un abdomen distendido, sobre todo en la parte inferior. A la inversa de lo que ocurre en las hepatoesplenomegalias, que provocan distensión del abdomen superior, en la ascitis la distensión es del abdomen inferior.
Uno sospecha asitis, obviamente hay asitis que son tan importantes que basta ver el abdomen para decir este paciente tiene asitis, pero cuando uno lo sospecha por la inspección, por distensión del abdomen inferior, tiene que hacer maniobras de palpación, como es la investigación de la onda asítica o percusión del abdomen, que vamos a ver después, para decir que realmente el paciente tiene asitis. Y bueno, ¿cuáles serían entonces las maniobras iniciales con las que uno abordaría la palpación del abdomen? Siempre antes de la palpación del abdomen se comienza con dos maniobras. La primera es la que se llama mano de escultor, donde uno con la mano de plano va recorriendo toda la superficie abdominal sin presionar. Esta maniobra es muy importante porque permite reconocer tumoraciones intraabdominales grandes, pero al mismo tiempo permite que el paciente tome confianza y relaje la pared abdominal y no vea en la palpación del abdomen una maniobra agresiva. Siguiendo a la mano de escultor, se hace la toma de la tensión abdominal, que se hace habitualmente de abajo para arriba, comenzando por las fosas ilíacas, llegando hasta los hipocondrios, y después comparando regiones homólogas, o sea, fosa ilíaca izquierda con fosa ilíaca derecha, flanco izquierdo con flanco derecho, hipocondrio izquierdo con hipocondrio derecho. El movimiento no debe ser brusco y debe ser hecho a nivel de las articulaciones metacarpo-falángicas de las manos. Por ejemplo, si uno encontrara que la tensión superficial del hipocondrio izquierdo supera ampliamente la del hipocondrio derecho, es probable que acá haya una esplenomegalia o una nefromegalia que aumentan la tensión abdominal. A la inversa, si fuera más tenso el hipocondrio derecho que el izquierdo, pensaría en una hepatomegalia o una nefromegalia derecha. Es una maniobra realmente importante que no debe dejar de hacerse nunca. Y una vez realizadas estas maniobras iniciales, ¿cuáles serían las que nos permitirían palpar intestino? Para palpar el intestino, la maniobra que se utiliza uniformemente, ya sea para colon sigmoideo, descendente, ciego e incluso el transverso, es la maniobra de deslizamiento. Uno sabe que aquí se encuentra entre el flanco derecho, viniendo desde el ángulo izquierdo del colon, estamos hablando en este caso de colon izquierdo, siguiendo por el flanco y llegando a la fosa ilíaca izquierda, ahí se proyecta el colon izquierdo. Entonces, en forma unimanual, uno realiza el pliegue del abdomen hacia afuera y desliza palpando para adentro. Por eso se llama maniobra de deslizamiento, que repito, puede ser unimanual, como vimos antes, o bimanual. Y lo mismo puede hacerse, por ejemplo, para palpar el colon transverso, el estómago y fundamentalmente para palpar el ciego. Maniobra de deslizamiento. Logra el pliegue en forma superficial, en sentido contrario a donde va a palpar, y vuelve profundizando la mano. Y en cuanto al hígado, ¿cómo sería su palpación? La palpación del hígado, hay muchas maniobras descritas. Cada médico utiliza la que tiene mayor rendimiento. Pero sabiendo que el hígado tiene un crecimiento de hipocondrio derecho a fosa ilíaca derecha, uno empezaría con la tensión superficial del lado derecho. Si acá yo encontrara que hay aumento de la tensión superficial, trataría de ver si este aumento es por una hepatomegalia y por lo tanto ver si acá logro reconocer el borde hepático. Una buena maniobra es la maniobra del enganche, que es la que estoy haciendo. Otras maniobras utilizan la punta de los dedos. Otras maniobras hacen un apoyo posterior con la mano izquierda, empujan para hacer que el hígado tome más contacto con la pared
y palpan por debajo del reborde costal derecho. Yo, por ejemplo, una de las maniobras que más rendimiento me da es la maniobra del enganche. Con cualquier maniobra que se utilice uno trata de reconocer el borde hepático y después le pide al paciente que respire hondo. Como el hígado tiene contacto directo con el diafragma, en inspiración profunda el hígado desciende ampliamente y uno ve cómo el borde viene a chocar contra los dedos y permite reconocer las características semiológicas del borde. Por ejemplo, respire hondo, señora. Yo ahí largue el aire, profundizo en expiración, hondo, largue el aire, hondo otra vez, intento reconocer de esa manera el borde hepático y describir su semiología. Por ejemplo, si es romo, la consistencia, si está deformado por nódulos, y obviamente si la hepatomegalia es muy grande, también con una suerte de maniobra de deslizamiento para la superficie hepática, puedo intentar reconocer si la superficie del hígado es lisa y es regular, y lo que es muy importante, si duele o no duele. En este sentido, cuando el hígado duele es porque está comprometida la cápsula de Gleason. Y esto ocurre en las hepatomegalias de instalación brusca o en casos de perihepatitis. Una de las causas de hepatomegalia importantes, frecuentes, es la de la insuficiencia cardíaca derecha. El hígado de la insuficiencia cardíaca derecha es un hígado uniformemente aumentado de tamaño, y una de las características que tiene por la distensión brusca de la cápsula de Gleason es que es doloroso a la palpación. Entonces, con cualquier maniobra se palpa, respire hondo, señora, y seguramente en esta maniobra, en donde yo estoy comprimiendo un hígado congestivo, voy a generar dolor. Y además puedo buscar, observando la yugular del paciente y comprimiendo el hígado, si existe, no respire, reflujo hepatoyugular. Porque una hepatomegalia que logro comprimirla y generar reflujo a nivel de la vena yugular visible nos está indicando que ese es un hígado congestivo. Bien, hablamos de maniobras de palpación de hígado, pero valdría la pena definir cuándo hablamos de hepatomegalia y qué características podemos obtener a la palpación. Es muy buena la pregunta, porque para hablar de hepatomegalia uno tiene que evaluar toda la superficie del hígado sobre la cara anterior del tórax y del abdomen. Por eso lo primero que debe hacerse, como ya lo hemos visto en aparato respiratorio, es percutir el límite superior del hígado. Entonces, si uno percute, fíjense, acá hay sonoridad, menos, y ahí hay una zona franca de matidez. Si después con la mano inferior respire hondo, reconozco el límite, tengo la superficie que en condiciones normales varía entre 10 y 11 centímetros la superficie hepática. Para hablar de hepatomegalia, entonces tengo que delimitar el límite superior y palpar el borde inferior, porque puede haber hígados rechazados por patología intratorácica, y por palpar fácilmente el hígado en el abdomen, pensar que se está en presencia de una hepatomegalia, cuando en realidad es un hígado rechazado y no está grande. Claro. Sí, nos trasladamos ahora al otro hipocondrio. ¿Cuáles serían las maniobras apropiadas para palpar el vaso? El vaso se puede palpar a la derecha del paciente o a la izquierda del paciente. En realidad, nosotros habitualmente uno está acostumbrado a palparlo a la derecha del paciente. En ese caso, la mano de escultor primero, la toma de la tensión abdominal y se llega al hipocondrio derecho. El vaso sabemos que es un órgano superficial que está ubicado inmediatamente por debajo del reborde costal. Entonces, sin profundizar la mano, respire hondo,
uno trata de palpar en todo lo que podría ser hondo, respire hondo, por debajo del hipocondrio derecho, lo que llamamos el polo del vaso, que es redondito, en esplenomegalia no muy grande. Cuando la esplenomegalia aumenta de tamaño, se puede palpar la escotadura esplénica, que también permite reconocer. Lo característico de la esplenomegalia es que el vaso es un órgano superficial, no hay necesidad de hacer una palpación muy profunda para reconocerlo, y que tiene amplia movilidad respiratoria por su contacto directo con el diafragma. Eso lo permite diferenciar del riñón izquierdo, que en grandes nefromegalias se hace superficial, pero en donde uno puede meter la mano entre esa masa que corresponde al riñón y al reborde costal. Si ese abultamiento fuera el vaso, tratar de meter la mano por debajo del reborde costal, si es que el abdomen lo permite, es realmente difícil, porque el vaso es bien superficial y bien en contacto con el diafragma. El riñón tiene también movilidad respiratoria, pero la movilidad respiratoria es muy inferior porque el riñón no tiene un contacto indirecto con el diafragma. Una maniobra útil para mejorar la palpación esplénica es colocando la mano izquierda sobre el reborde costal, sobre la parrilla costal, empujando, tratando de que el vaso venga hacia el abdomen, y entonces comenzar la palpación superficial, y cuando uno nota el cambio de tensión, respire hondo, tratar de reconocer hondo si allí viene el polo y la escotadura que definirían una esplenomegalia, siempre y cuando el vaso no esté deformado y haya perdido la escotadura por el proceso patológico del cual es asiento. Creo que valdría la pena remarcar nuevamente cuáles son las características que